agradezco mucho la oportunidad de hablarles un poco sobre el país, sobre los cambios que se están dando en el país y sobre la manera en que estos cambios influyen en las profesiones, y en especial voy a aventurarme y me perdonarán si en algunos casos mi ignorancia sobre el tema me hará decir cosas en las que ustedes probablemente no estén de acuerdo, pero espero que más bien podamos aprender entre todos sobre quiénes son los ingenieros en el Perú, quiénes son nuestros asociados y quién es el nuevo Perú en general. Cuando la gente habla de marketing, inmediatamente piensa, marketing es publicidad y ventas. Y la verdad es que ese es un pedacito de lo que hacen los especialistas de marketing, porque el marketing, lo que la gente ve en las empresas, en las instituciones, que ve la publicidad y ve al vendedor. Pero el marketing, el verdadero marketing está detrás, que es en estructurar el producto que se va a llevar al mercado, en estructurar la manera de satisfacer a los consumidores. Entonces, me permiten solamente un minuto decir, ¿cuál es la visión de las empresas y de las instituciones tradicionales? La visión de las empresas y de las instituciones es, yo empresa, y permítame en este caso, yo directivo del colegio, departamental, nacional o lo que sea, yo sé lo que mi gente necesita, por lo tanto, yo les doy el producto, les doy el servicio, les doy las clases, etcétera, esperando que en el caso de las empresas me lo compren y tenga utilidad. Y en el caso de los asociados, que los asociados me respondan dándome su voto para la siguiente vez. ¿No es cierto? Entonces yo sé lo que hago y se los doy para que ellos lo compren. La visión de marketing hace mucho tiempo, y eso es una visión relativamente moderna para los tiempos, no tiene más de 50 años, dice eso crea mucho riesgo de equivocarse. Y el marketing lo que dice es, primero debo conocer quién es mi cliente, o primero quiero conocer quién es mi asociado en el caso de ustedes. En el momento en que lo conozco bien, solo cuando lo conozco bien, allí voy a hacer el producto o servicio que ellos necesitan. Voy a darles los cursos que ellos quieren, voy a hacer los congresos que ellos necesitan, voy a darles las capacitaciones o lo que sea. Y el resultado, más importante que la compra, es que me compren una vez o que voten por mí una vez, es que haya lealtad, que vuelvan a querer seguir conmigo. O sea, vender es fácil, lo que es difícil es que te vuelvan a comprar. Y marketing no es que me compren, marketing es que vuelvan a comprarme, generar lealtad. Y en este caso, en el caso de las instituciones, nosotros trabajamos con sectores de salud, con muchos sectores. O sea, cuando hablamos de marketing es hacer que la gente regrese, en el caso hacia nosotros. No es solamente que reciba. Y en este sentido yo lo que les quiero presentar es algo que todos nosotros vivimos, pero muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando en el país, porque estamos muy metidos en el trabajo del día a día. Pero el Perú ha vivido una revolución inmensa en los últimos 20 años, que no tiene que ver con los gobiernos, este no es un tema político, tiene que ver mucho con las gentes. Probablemente la revolución social más grande que ha vivido el país en su historia, y en esta revolución han participado muchos los ingenieros, como vamos a ver ahora. ¿Cuál ha sido el pasado? ¿Qué hemos estado acostumbrados siempre a ver? Hemos estado acostumbrados a ver una pirámide social con muy pocos ricos, muy ricos, y muchos pobres, muy pobres, ¿no es cierto? La visión es que el poder económico, social, político estaba concentrado, y que normalmente la gente que tenía la dirección, el poder en la sociedad, tenían un apellido de dos o tres, un apellido compuesto con 2 o 3 nombres, eran urbanos, vivían en ciudades y eran limeños, fundamentalmente el poder nacía de Lima, y habían 3 características fundamentales que diferenciaban a los que pesaban en la sociedad, a los que no pesaban. 3 características. Uno es tener casa propia, el segundo es tener auto, y el tercero es
ser profesional. Entonces, una familia que tenía un hijo profesional ya era una familia que tenía prestigio. Ser profesional no estaba dado para todos. Tener auto también era una característica diferencial, ¿no es cierto? Por lo menos las chicas de mi edad buscaban un muchacho que tenga auto, ¿no? Porque eso era una diferenciación, y el tener casa propia, que siempre fue un sueño. Y así ha sido la historia del Perú desde la colonia hasta hace unos 20 años. Pero ¿qué ha pasado en nuestro país en los últimos 20 años? En realidad un poquito más, 30 años, porque empieza más. Primeramente ha habido un cambio fundamental, el que no nos hemos dado cuenta tan rápidamente. Hasta los años 60, 70, el Perú, más de la mitad del Perú vivía en el campo, era rural, y la otra mitad era urbano. ¿De acuerdo? O sea, pero el Perú era fundamentalmente un país rural. Cuando uno hablaba del peruano promedio, podía decir, es un señor que vive en los Andes y que tiene su llamita y su chullo. ¿De acuerdo? Ese era el concepto. Pero entre los años 70 y los años 90, hubo una migración inmensa, dada entre otras razones por el terrorismo, por la hiperinflación, por una reforma agraria mal ejecutada, etcétera, y se ocasionó que millones de personas vinieran del campo a la ciudad. Y en poco más de 20 años el Perú dejó de ser un país fundamentalmente rural a convertirse en un país donde hoy es 80% urbano y 20% rural. Es decir, de los peruanos hoy, 1 de cada 5 vive en el campo. O sea, el 80%, este dato es del año pasado, pero ahora estamos en 80% de gente viviendo en ciudades. Esto, por si acaso, es más alto que Europa. O sea, nosotros somos más urbanos que Italia, nosotros somos más urbanos que Francia, más urbanos que Inglaterra. Y este cambio, esta llegada de millones de familias a las ciudades, en el caso de Lima especialmente, y algunas ciudades grandes como Arequipa, Trujillo, todo eso, que recibieron este influjo, generó un cambio social inmenso que empezó a atraer grupos culturales nuevos. Por ejemplo, cuando uno piensa en los migrantes, piensa muchas veces, todavía mucha gente dice, el migrante es el que llegó al cerro y puso sus esteras en la arena. Pero en realidad esa es la primera generación. Probablemente los abuelos, muchos de los señores que hoy están en los 60 o un poquito más, sí eran muy tradicionales, que vienen forzados a venir a la ciudad y que realmente, claro, vienen con sus costumbres, son los que forman los clubes departamentales en las ciudades, en todas nuestras ciudades ha pasado, los clubes provinciales, y que siguen a la música de la época, el huayno y todas estas cosas con mucho orgullo en estas ciudades. Pero estos señores tuvieron hijos, y la segunda generación, que está entre los 45 años, ya vivió en la ciudad. Es una generación que creció con la música mezclada, que escuchó el huayno por un lado, pero escuchó la salsa por otro lado, y es este grupo que se siente citadino, se siente trujillano, o limeño, o arequipeño, pero que es una mezcla. Esto es, en el caso, en temas de música, es la música chicha, por ejemplo, que aparece, chacalón y todo eso, probablemente este señor es taxista o en promedio. Pero ellos ya tuvieron hijos, y hay una tercera generación que ya nació en la ciudad, siempre fue citadino, siempre fue limeño, siempre fue huancaíno. Él vio eso a pesar de que sus abuelos venían del campo, y esta tercera generación ya se siente dueña de la ciudad, está entre los 20, 25 años, es una persona que lo andino, en este caso, quedó en el pasado. Ya ahora decirle serrano a alguien que antes era peyorativo, antes era despectivo, ahora es una denominación de origen. Sí, pues porque mi abuelo era serrano, o sea, ya hasta eso en los estudios nosotros encontramos que ya eso ya no se usa. Si alguien dice serrano como insulto, debe ser bien viejito, ¿no? Porque hasta eso ha ido pasando. Y son gente progresista que están en los 25 años, ya están estudiando en la universidad, etc.
¿no? Si nosotros vemos a los ingenieros, nosotros hacemos estudios todos los años, 5.000 personas en 18 ciudades del Perú. Los ingenieros, los profesionales de ingeniería, miren cómo son. El 8% de los profesionales de ingeniería son de primera generación, o sea, son migrantes que recién llegaron a la ciudad. El 48% de los ingenieros son segunda generación. Son gente que creció, o sea, no llegaron con sus padres a las ciudades. La mitad de los ingenieros, y el 27% son tercera generación. Lo que sí, nosotros sumamos 48 más 8 son 56, más 27, estamos hablando de 85, ¿no es cierto? Es decir, para empezar, solo 15% de los ingenieros son de la ciudad donde viven. Todos los demás somos hijos de migrantes. En Lima, por si acaso, en Lima, el 80% de los limeños, 82 en realidad, son o nacidos en provincias, o hijos de provincianos, o nietos de provincianos, ¿ya? Así que si a ustedes alguien le dice, yo soy limeño mazamorrero, pregunten si es mazamorra de chuño, si es mazamorra de yuca, ¿de acuerdo? O sea, ese es un mundo distinto. La ciudad ya no es la ciudad de siempre. Es un primer elemento importante. Pero además, ¿a dónde llegaron los migrantes? Si ustedes ven, ese es Lima. Y disculpen que yo sé que estamos en un Congreso Nacional, pero los datos que todos podemos entender un poco más fácilmente es el dato de Lima. Lima pasó de tener, de los años 60, un poco menos de 2 millones de habitantes, a tener hoy casi 10 millones. ¿De acuerdo? Pero fíjense, esa línea roja es la línea de todos los distritos que existían en los años 60. Es decir, Miraflores, San Isidro, La Victoria, Breña, todos los distritos que existían en 1960, más o menos 1,5 millones de personas. Ellos crecieron a ser 3.800.000. Los distritos que se crearon por las invasiones, los distritos nuevos, fíjense cómo cambiaron. Pasaron de ser 200.000 personas en los 60 a ser 6 millones ahora. Es decir, lo que la gente decía los conos, que ahora ya no se le dicen los conos, sino Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, ¿de acuerdo? Son casi 2/3 de Lima es conos y 1/3 es Lima Central. O sea, cuando la gente habla y dice Lima y los conos, en realidad debería decir los conos y Lima, ¿no? Porque es mucho más pequeño. Entonces ahora, como decimos, oye, conozcamos a nuestra gente. Y los ingenieros, ¿dónde viven? Y nuestros datos muestran de que, si bien el 38% de los ingenieros viven en Lima Centro, en la Lima tradicional, en lo que existía, y un 10% en el Callao, el otro 50% de nuestros ingenieros vive en la periferia, en las nuevas Limas. Y probablemente eso pase en Arequipa, y probablemente eso pase en Trujillo. Es decir, nuestros ingenieros también son parte de este crecimiento social que hemos visto. No nos equivoquemos entonces cuando pensamos en los lugares donde están ubicados nuestros socios. ¿Qué pasó cuando se formaron las ciudades? Cuando estas ciudades empezaron a crecer tanto, la gente llegó a las periferias, nuestros abuelos. Yo soy hijo de migrante, ¿de acuerdo? Perdón, yo mismo soy migrante, porque claro, mi padre me trajo a mí a Lima cuando yo tenía 1 año. O sea, yo soy migrante de primera generación. Y así como la mayoría de nosotros, vinieron los abuelos o los padres a la ciudad y encontraron que nadie les daba servicios. ¿Por qué? Porque decían ellos son muy pobres y los dejaron en las afueras de las ciudades, ¿no es cierto? La sociedad tradicional les dijo, no, tú no entras, te quedas allá afuera, en el Arenal, en la zona. Pero como no les daban ningún tipo de servicios, este grupo social empezó a crear sus propios servicios, porque alguien tenía que proveerles comida, ropa, alguien tenía que darles
qué sé yo, gasfiterías si es que tenían agua o construirles sus casas. Y la autoconstrucción y todo esto. Con lo cual se generó una economía paralela en las afueras, que lo que hizo es hacer crecer a todas esas familias mucho más rápido de lo que hubieran crecido si hubieran tenido competencia. Entonces la señora que cocinaba, si vivía en el campo y quería poner un restaurante, su clientela eran las 6 familias que vivían cerca. Pero cuando llega y se va al cono norte de Arequipa y pone un restaurante, tiene como clientela a 100 familias. Y puede comprar más barato. Entonces, el llegar a las ciudades permitió un crecimiento muy grande que hizo que el Perú, en 10 años los peruanos hayamos tenido un crecimiento de 77% del ingreso real. Es decir, casi en 10 años se ha duplicado lo que ganamos los peruanos. Pero lo más importante es que la pobreza pasó de ser de 55%, es decir, 1 de cada 2 peruanos era pobre, pasó de ser a 21% ahora, 21.6, 22%. Es decir, 33% de los peruanos han dejado de ser pobres en 10 años. ¿Y qué significa dejar de ser pobres? Significa tener capacidad adquisitiva, significa tener capacidad para poner a mi hijo en la universidad o en el instituto, para construir mi casita, para poder comprarme ropa un poco mejor, para salir a comer. Y eso ha pasado en los últimos 10 años y por si acaso no tiene que ver con los gobiernos, más bien tiene que ver a pesar de los gobiernos. ¿De acuerdo? Eso es importante hacerlo. Y fíjense la transformación social. Esto que ustedes ven es como los investigadores de mercado muchos miden a la sociedad en términos de A, B, C, D. Y en el año 2000, el AB eran 10% de la población, C 20, D 30, E 40. Éramos una pirámide. Muy pocos ricos, muchos pobres. Fíjense cómo es ahora la distribución de esa misma población 2015, no ahora, 2015, el año pasado, a nivel de las ciudades del Perú. 3% A, 14% B, 32% C, 30% D, 21% E. Ya no es una pirámide, empieza a ser un rombo. Es decir, una clase media que es mayoritaria. ¿De acuerdo? Y cuando vemos solo Lima, fíjense ustedes, es un rombo perfecto. A 5%, B 20%, 42% C, 25% D, 8% E. Esto lo que nos dice es que la sociedad ahora, cuando hablamos de la pirámide social, en realidad nos equivocamos porque es un rombo social con una gran clase media en el medio. O sea, gente que tiene una capacidad distinta, adquisitiva distinta. Y fíjense esto, este es el Perú urbano, ¿de acuerdo? Como les dije, un rombo panzoncito. Este es el rombo de los profesionales que no son ingenieros. ¿Cómo son? Es decir, abogados, médicos, enfermeras, etcétera. Otros profesionales, 10% son A, 29% B, 43% C, 15% D, 3% E. ¿Y cómo es el rombo? ¿Cómo es la distribución de los ingenieros? ¿Cómo creen que será? Esa es la situación de los ingenieros. 21% A, 40% B, 30% C, 8% D, 2% E. O sea, en términos de clasificación socioeconómica, dentro de las profesiones, claro, dentro de la sociedad es natural, pero incluso comparado con otras profesiones, los ingenieros tienen una posición significativamente mejor.
en términos económicos. ¿De acuerdo? Yo no sé si es una sorpresa para ustedes, pero a mí me sorprendió, me llamó la atención, porque realmente representa que, o sea, los ingenieros desde el punto de vista económico comienzan a ser una élite en el Perú. Y eso es importante conocerlo. Por supuesto, no les sorprende a ustedes cuando uno ve el observatorio de las profesiones, encontrar que entre las 20 primeras profesiones mejor pagadas del Perú, 10 son profesiones de ingeniería. No sé si han visto. Entonces, eso un poco explica, cuidado, quizás nos quejemos, por si acaso, nos quejemos de que no estamos tan bien. Sí, pues podemos estar mucho mejor, pero de manera relativa, las carreras de ingeniería están haciéndolas bastante bien. Junto con este cambio económico, es decir, ya, ahora hay más plata, pero es que ha habido cambio social, es que la sociedad ha cambiado, es que nos sentimos distintos. Esa es una pregunta que deberíamos hacernos, porque al final no todo es plata. ¿Qué cosa se ha dado? Otro fenómeno fundamental en el país, que explica en gran parte el cambio de la sociedad, es el desarrollo de la mujer. ¿Ya? Las mujeres en un poco más de 20 años han pasado de tener 4 hijos en promedio, 4,5 más, a tener hoy 2 hijos por mujer. O sea, tienen 2 hijos. Y más aún, de haber sido 1/3 de la fuerza laboral, las mujeres son ahora 50% de la fuerza laboral. Es decir, las mujeres han entrado masivamente al mercado de trabajo y han tenido, además, por eso y por los métodos anticonceptivos, menos hijos. Lo que hace que un hogar promedio del Perú, fíjense el cambio, lo que significa en términos de economía, fíjense, hasta hace 20 años, en un hogar había el papá, la mamá y 3 hijos, por poner, ¿ya? Es decir, 5 personas y solo el papá trabajaba. Había un sueldo para 5 personas. Hoy hay el papá y la mamá trabajando y hay 2 hijos. Es decir, de un sueldo para 5 personas hemos pasado a 2 sueldos para 4 personas. Esa revolución, solamente por la participación de la mujer, es fundamental. Hoy las mujeres son mayoría en las universidades. 55% de los estudiantes de las universidades son mujeres. Y las mujeres no solamente son mayoría, sino se gradúan más rápido y son mejores estudiantes. Yo he sido 10 años profesor, yo sí fui director de la maestría en negocios internacionales en la Universidad Laval en Canadá. Yo fui 10 años director de esa maestría y tuvimos, y estoy hablando hace más de 20 años, tuvimos que hacer un sistema de becas separando hombres y mujeres. Porque si los dábamos las becas solo a las mejores notas, los hombres no se llevaban ni una beca. Así que, cuidado. Sin embargo, ahí sí tenemos un problema nosotros. ¿Por qué? Porque en el caso de los ingenieros, 79% de los ingenieros son hombres. Solo hay 21% de ingenieros mujeres en los datos que nosotros tenemos. O sea, en ese sentido, estamos bien lejos del promedio. Así que tienen menos competencia. Lo bueno es que todas las chicas que estudian ingeniería se casan, ¿no? Porque hay pocas chicas, entonces si hay muchos hombres, siempre es un buen... Otro aspecto que ha cambiado en la sociedad y que lo debemos entender es que con esta disminución de la natalidad, lo que teníamos era un país, como ustedes pueden ver, que también piramidal, es decir, muchos niños, el 50% de la población hasta hace unos años eran jóvenes de menos de 19 años y el otro 50% eran mayores. Es decir, la mitad de la población tenía que sostener a la mitad que no producía. O sea, por cada trabajador había un niño que mantener. La disminución de la natalidad hace que ahora
la mayoría ya no sean los niños, sino que la mayoría estén en los adolescentes, entre los 12 y 20 años. Y esto va a seguir subiendo. Por eso es que los negocios de educación, por ejemplo, son muy buenos, porque hay muchos jóvenes estudiando, institutos, etc. Entonces, la mayoría son jóvenes. ¿Cuál es la distribución, sin embargo, en el caso de los ingenieros? ¿Cierto? Perdón. En los ingenieros vemos de que la mayoría de los ingenieros, en el caso, la línea azul es ingenieros, los profesionales de ingeniería, fíjense, la mayoría de ingenieros están entre 35 y 44. O sea, los ingenieros en promedio son cuarentones. ¿De acuerdo? Mientras que las otras profesiones no ingeniería, ustedes podrán ver que son más jóvenes. La mayoría está entre los 25 y los 34 años. O sea, la ingeniería es una profesión un poquito mayor. Es decir, supuestamente no estarían entrando tantos jóvenes a ingeniería como están entrando en otros lados. Y eso hay que tener cuidado, porque no nos estamos reemplazando, ¿cierto? Entonces tienen que tener cuidado, porque si ese es un tema que el tiempo lo va a decir de todas maneras, si es que no hacemos algo para promover digamos, los jóvenes profesionales en ingeniería. Y ahí sí me disculpan, porque es una unión que yo he hecho, simplemente le he pedido a mi gente mezclar datos, de mezclar algunas especialidades. Entonces mezclamos todo lo que es agronomía, ambiente, pesquería, todo lo que es ingenierías relacionadas con eso, las juntamos. Civil, lo dejamos solo. Todo lo que tiene que ver con industrial, ingeniero industrial, comercial, sistemas de informática, minería, metalurgia, química, nexos y mecánica, mecatrónica. ¿Y qué cosa es lo que vemos? Vemos que mientras que la mayoría del medio, si ustedes ven de 35 a 44, la gran mayoría son civiles. Los civiles son los maduros. Pero cuando nos vamos a los más jóvenes, empieza a aparecer industrial y comercial como mayoría. O sea, ingeniero industrial, ingenierías que tienen que ver con administración, y civil disminuye. Entonces, esas nuevas profesiones son las que de ingeniería, no las profesiones más clásicas, son las que están entrando a los nuevos jóvenes. Y también sistemas e informática, que ya empieza, digamos, desde los maduros hasta los más jóvenes, también son especialidades que empiezan a ser interesantes. Entonces, lo que vemos es un cambio de especialidad, pero también no es el caso decirlo, pero sí hay un ligero envejecimiento de la profesión. Y hay que ver cómo atraemos más jóvenes y más mujeres, por supuesto. Ahora, el desarrollo del Perú no se ha dado solo en Lima, pues, que es otra de las grandes ventajas. Lima antes concentraba casi el 55% del PBI. Hoy Lima tiene menos del 47%, me parece. O sea, han crecido las provincias. Pero así como Lima se ha convertido en el centro de Perú, han empezado a aparecer regiones, digamos, casi de manera natural. Por ejemplo, Arequipa es una ciudad que ha crecido y se ha convertido en un centro regional. Ustedes van a Arequipa y hay más puneños que arequipeños, y hay tacneños, etcétera, ¿no es cierto? Y ustedes van a Chiclayo y van a encontrar mucho más cajamarquinos, y van a Huancayo, y en Huancayo están mezclados los de Pasco, de Huancavelica, de Huánuco. Es decir, está habiendo una descentralización natural y formándose de alguna manera centros regionales interesantes. Lo que nosotros encontramos, y estos sí son datos muy aproximados, es que todavía Lima concentra a la mayoría de ingenieros. 60% de los ingenieros están en Lima y 40% están fuera de la capital, de acuerdo a nuestros datos, pero ese dato no lo puedo, porque no lo logramos sacar de manera muy clara. En nuestras encuestas salía así, pero no podría ser que no discrimine al país. Otro tema que es cambio importantísimo para nuestros asociados, y los tenemos que nosotros entender. Supuestamente en el Perú todo el mundo quiere ser blanco, ¿no es cierto? Eso era así.
Cuando nosotros le preguntamos a la gente ahora, señor, ¿y usted qué es? ¿Usted es andino, blanco, mestizo o de otro? Lo interesante es que, fíjense, el 74% de los peruanos dice, señor, yo soy mestizo. Solamente el 17% dice, yo soy blanco. ¿De acuerdo? O sea, todos nos reconocemos como mestizos. O sea, el mestizaje es una característica que nos marca a todos y lo aceptamos. Nosotros como truco, ¿ya? Tenemos a nuestros encuestadores miran a la persona y ellos ponen qué le parece según determinadas características, si la persona es blanca, mestiza, andina, etc. Y de ese 17% que dice yo soy blanco, hay 2% que nuestro encuestador dice no. ¿Ya? Pero lo que quiere decir es que solo es 2%. O sea, no es un tema. Les quiero decir eso ¿por qué? Porque uno ve publicidad y entonces yo quiero atraer a mis ingenieros y ¿a quién pongo en la publicidad? Pongo a un gringo de ojos verdes, pensando que eso los va a atraer. Y en realidad nosotros no nos reconocemos como eso. O sea, nosotros nos reconocemos como mestizos. Y en el caso de los ingenieros, fíjense lo que supone. El 1% se reconoce como andino, el 23% de los ingenieros dice soy blanco, el 67% dice mestizo, y 8% dice otros. Y otros es chino, afroperuano, etc. Y lo que encontramos bien interesante es que el porcentaje de afroperuanos entre los ingenieros es mucho más alto que en el resto de las profesiones. O sea, los morenos, ahí tenemos más morenos y reconocidos, además orgullosos de su situación. Y en nuestra profesión tenemos un poco más, solo como dato anecdótico. Pero más todavía. Está bien ya, según el ABCD son clase media. Pero señores, ¿cómo se siente la población? Y le preguntamos a la población, señor, ¿y usted qué es? ¿Clase alta, clase media, clase baja? ¿Y saben qué contesta la población? En Lima, el 72% de la gente te dice, señor, yo soy clase media. Te dice, yo soy clase media o clase media baja. 72%. No, puede ser que la gente diga, no, clase media es solo 30% de la población. Bueno, será, pero a mí, señor, yo soy clase media. Lo que significa que usted me tiene que tratar a mí con el respeto con el que trata a cualquier persona como usted. Bueno, pues será Lima, ¿no? Arequipa, 84% de los arequipeños dice yo soy clase media. Bueno, pues los arequipeños, ¿no? Dice, bueno. Pero los trujillanos también, 60%. Todos los cusqueños, 70 y tantos %. O sea, no es un tema de limeño ni nada. Hay un sentimiento de empoderamiento de la población. ¿De acuerdo? Ustedes saben, no tengo el dato, pero a los ingenieros, el 100% de los ingenieros dice yo soy clase media. No hay un solo ingeniero que diga yo soy clase baja ni nada. 100%. O sea, hay un reconocimiento de fuerza, digamos, social. Pero han cambiado algunos paradigmas entonces, a partir de esto. ¿Qué cosa es lo que decíamos hace un rato? Antes, para ser importante, o sea, digamos, para ser considerado líder de la sociedad, había que tener casa, había que tener carro y había que tener profesión. Tener casa propia. ¿Qué es lo que ha pasado con la casa propia? Lo que era el sueño de la casa propia ahora dejó hace mucho tiempo, ya ni la palabra ni se habla. Hay más, por si acaso, más propiedad de vivienda en las zonas periféricas que en las zonas centrales. Usted va a Comas y va a encontrar que el 80% de la gente es dueña de su casa.
¿de acuerdo? O viven con sus papás, etcétera. Muy poca gente paga alquiler en las zonas periféricas. Usted va a San Isidro y va a encontrar a mucha gente pagando alquiler. O sea, la propiedad de vivienda es mucho más grande en las zonas pobres que en las ricas, ¿ya? Fíjense ahora qué pasa con los ingenieros. ¿Tenemos casa los ingenieros o no? Y fíjense, casa propia es el azul, completamente pagada. Roja es en la casa de los padres y verde es alquilada. Los no profesionales, el 48% tiene casa propia, el 15% alquila. En el caso de los ingenieros, el 57% tiene casa propia. Un poquito más que el promedio de las otras profesiones. No es que tengamos mucho más, todos los profesionales tienen más o menos la misma propiedad. Los ingenieros no necesariamente tenemos más que el resto, pero sí tenemos un poquito más que el promedio de la población. Tener casa no es lo que nos diferencia. Pero lo que sí es interesante, que los que son propietarios de su vivienda, el 90% vive en casa, 89% vive en casa, no vive en departamento. O sea, los ingenieros viven en casas. Solo 11% de los ingenieros viven en departamento, lo cual es una característica interesante que les puede ayudar. Tener auto propio, que es la otra característica. Miren cómo ha crecido la venta de autos solamente del 2005 al 2015. Digamos, han pasado de 400.000 autos, digamos, que hay 1.700.000, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de casi 1.200.000 autos en 10 años. O sea, por eso es que tenemos todos estos problemas de tráfico, es decir, mucha gente ha accedido a auto. Pero, ¿tienen carro los ingenieros? Sí, y ahí sí, muy claramente, más que el resto de las profesiones. Mientras que el resto de las profesiones que no son ingenieros, solo el 25% de los profesionales tiene auto o vehículo propio, en los ingenieros, 1 de cada 2 ingenieros es dueño de su carro. Es significativamente mucho más importante que el resto. Pero además, ¿qué carro tiene? 17% tiene camioneta, que es más alto que el promedio de la población, ¿no es cierto? Entre auto y camioneta. Y después hay otros vehículos, pero que es moto, etcétera, lo que completa la diferencia, ¿ya? Pero es decir, sí tenemos auto, en términos de lo que decíamos hace un tiempo, es importante como símbolo social, sí, los ingenieros estamos bastante mejor que el resto de las profesiones. Y esto viene dado, por supuesto, el tercer punto es el de ser profesional. Antes solo era profesional el que tenía plata. El abogado, el médico tenía que ser de una familia con cierto prestigio. Pero fíjense cómo ha pasado el número de graduados por año, ¿no? Del 96 al 2014, en el 96 se graduaban 40.000, en el 2014 se gradúan casi 100.000 estudiantes. Y de 50 universidades que habían en el 96 hay 150 ahora. O sea, ya ser universitario no es una limitación como lo era antes. Datos que yo he estado viendo en su web solamente, claro, de 60.000 ingenieros que habían colegiados hace 5 años, dice más o menos 135.000 ahora. O sea, en 5 años se ha duplicado la cantidad de ingenieros. Entonces, por lo tanto, el acceso a la educación superior se ha democratizado. Fíjense, sin embargo, uno dice qué porcentaje de la población es profesional. Y vemos que en el nivel socioeconómico A, los jefes familiares 92%, 78%, 41% en el C, 19% y 11% en el E. Sin embargo, si lo multiplicamos en número de cabecitas, o sea, cuántas personas son profesionales, no como porcentaje de los niveles socioeconómicos, vamos a ver que la mayoría de los profesionales están en el nivel socioeconómico C, en el medio. Ser profesional hoy no es ya no es un elitismo. El ser profesional es parte de nuestras características ya sociales.
Y eso es bueno desde todo punto de vista. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros tenemos el ABCD y mostramos que los ingenieros, el 21% es A, que es 4 veces más que el promedio de la población. El A es 4%, digamos, entre 3 y 4%, pero esto es 5% veces más. El 20% son A y el 40% son B. La pregunta es, entonces los ingenieros deben ser unos pitucos, pues. ¿No es cierto? Pues son A y B, pues. Eso es, ¿qué cosa es? Deben ser pitucos. Y eso también ha cambiado. Porque hoy el dinero, esos rasgos de dinero de antes ya no clasifican a las personas como antes. Antes uno podría tener dinero. Para tener dinero necesariamente vivía como en la zona más rica, si era de una familia más rica y era profesional. Hoy el dinero se ha democratizado en muchas zonas. Y el hecho de tener dinero no significa que yo me vuelva de alguna manera un sofisticado, una persona, un yuppie. ¿Ya? Nosotros hacemos estudios a nivel nacional basados en estilo de vida. ¿Y el estilo de vida qué es? El estilo de vida es un análisis que ve ingreso, pero que ve también manera de pensar y que ve también cómo la gente se comporta. ¿Ya? ¿Y qué encontramos? Que en el Perú hay un 7% de la población, hombres y mujeres, que lo llamamos sofisticados. Y el sofisticado es una persona que es muy cosmopolita, esa solamente ve el fútbol el Champions League, ¿no? El inglés, es una persona que anda muy preocupada de su estatus social, de su ropa, tiene los últimos aparatos de tecnología. En buen castellano es un yuppie, ¿ya? ¿Entiende? Yuppie es Young Urban Professional People, o sea, joven, urbano, profesional. Es yuppie pituco, 7%. 8% de la población son austeros, que son gente pobre y además resignada a ser pobre. Muchos son mayores, indígenas, etc. La entendemos bien. Y son mixtos, tan sofisticados como mixtos. Sin embargo, la mayoría de la población, ese 85% del medio, puede ser A, B, C, D, pero tiene marcas distintas de comportamiento. Por ejemplo, ustedes ven, el 17% de la población son mujeres conservadoras. ¿Sí? ¿Qué es una mujer conservadora? Es esa señora que está en su casa, cuidando a los niños, cocinando, es una señora muy preocupada por su familia, es una señora que es machista, en el sentido de que ella obedece al marido, en realidad le hace creer que lo obedece, ¿no? Porque ya sabemos quién manda en esas casas, ¿no es cierto? O sea, en las otras casas, no en las de usted ni en la mía, por si acaso. En las otras. Pero esa señora conservadora tradicional, que puede ser una señora muy rica, que vive en una casa de una zona muy rica, pero puede ser también una señora muy pobre. Y para ella el centro de su vida es la cocina, el hogar. Pero sin embargo, la sociedad ha cambiado tanto que el 27% de las mujeres de ahora son mujeres modernas, son mujeres que trabajan fuera de casa, son mamás que pueden ser mamás muy amorosas, ¿eh? Pero su vida no está solo en el hogar, no está solo en la cocina, son un poco más jóvenes, son mujeres que se preocupan también por su apariencia, son mujeres que estudian, son mujeres que salen, muchas de las ingenieras son ese tipo de personas, pero pueden ser ricas, con mucho dinero, o una estudiante de enfermería que dice que yo después voy a poner mi negocio de inyectables. El hecho de tener dinero no los diferencia, porque piensan igual la mujer moderna con dinero, la ejecutiva, y la mujer moderna que recién está empezando. Pero lo más interesante para nosotros son esos dos azules de aquí, que son los hombres, ¿ya? Que son hombres nomás.
en el cual el 21% de la población en el Perú son progresistas. ¿Y quién es el progresista? El progresista es un independiente que todo el tiempo está pensando en cómo ganar un poco más, ¿ya? Es el que tiene su negocio y dice, a ver, ¿qué vendo más? Es el que, si es pobre, es vendedor de periódicos y dice, el próximo año tengo un grifo, tengo un kiosco. Pero puede ser una persona con mucho dinero que tiene 20 camiones Volvo, ustedes los conocen, y dice, el próximo año me compro un grifo. Pero ustedes los ven y no parece, ¿no es cierto? Ustedes lo ven, andan con su casaquita, con la camisa abierta, puede ser el mayorista del mercado, tienen mucho dinero, pero no por eso dejan de trabajar, ni por eso se mudan, no se van a mudar a la zona más rica de la ciudad, tienen la mejor casa en su zona, ¿de acuerdo? Ese es el progresista. Y el 20% de la población es lo que llamamos formal. Ese hombre formal es un hombre distinto, es un hombre que busca un trabajo mucho más estructurado, es un hombre que se preocupa mucho más de la sociedad, de la familia y de su estatus también. Dice, yo vender tamales después de salir del trabajo, ¿qué va a decir la gente? ¿Cierto? Esta es una persona mucho más informada, lee los periódicos y está informado porque quiere ser el líder de la sociedad. La gente le pregunta, es respetado por la sociedad, pero dice, cuidado, yo no voy a arriesgar mi prestigio por un trabajo así nomás. Bueno, eso es la distribución de la sociedad peruana. Y fíjense cómo se distribuyen los ingenieros. Hay 11% de sofisticados. Tenemos nuestros yuppies, nuestros ingenieros pitucos. 11%, un poco más que la población. Pero también hay un 10% de ingenieros austeros. Esos ingenieros mayores que ya están, no, ya no, que el país no da más, etc. Pero tenemos 43% de formales frente a 19% de progresistas. Es decir, los ingenieros, en su mayoría, son estas personas que buscan el respeto social, que buscan el mantenimiento del orden de la sociedad, que no trabajan solo por trabajar y sin importarle el resto, les interesa su apariencia. Y una cosa muy importante para ustedes, que son dirigentes gremiales, les interesa mucho el estatus, les interesa mucho cómo los tratan. O sea, yo quiero ser reconocido por lo que yo soy. Entonces los signos de estatus, los signos de respeto son muy importantes para ellos. Y fíjense, casi la mitad de los ingenieros entran dentro de este estilo de vida. Hay algunos libros que estoy poniendo ahí, si les interesan, hay libros míos, hay uno que se llama Al medio hay sitio, que es sí, es un libro que tiene algunos, ya 4 años, pero es un libro que explica todas estas cosas. Hay otro libro que se llama, para ver la migración mía, que se llama Ciudad de los Reyes, de los Chávez, de los Quispe, ¿de acuerdo? Que son libros que tienen que ver eso. Y finalmente, claro, las ingenieras, hay 12% de ingenieras que son modernas y 5% que son ingenieras conservadoras. Todavía hay eso. En fin, si nosotros vemos al ingeniero nuestro, podríamos decir, es básicamente un ingeniero de estilo de vida formal. Y ya para ir terminando, algunas ideas de cómo piensan los ingenieros, sobre algunos detalles, que piensan distinto los ingenieros al resto de la población. Primero, ¿cómo son? ¿Ya? El 43% de los ingenieros habla inglés, por lo menos mastica, ¿ya?, el inglés. Pero es 23% en otras profesiones, o sea, es el doble que las otros profesionales. O sea, para empezar, ahí hay un tema bien interesante. Probablemente tiene que ver con que ustedes tienen que leer mucho más acceso a manuales y temas internacionales. El 95%
tiene una religión, es religión, la mayoría católicos, pero hay un 15% de religiones protestantes. Pero una cosa bien interesante, 44% es muy practicante, es superior al promedio de la población. Los ingenieros son religiosos, pero además practican su religión en mayor porcentaje que el resto. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento de tratarlos con este tipo de cosas, ¿no? Tratar temas religiosos, etcétera, sí hay que tener mucho cuidado porque son muy respetuosos de eso. 46% de los ingenieros son dependientes, trabajan para otro, y 39% son independientes, para ellos mismos, que con respecto al promedio de otras profesiones es más alto. O sea, los otros profesionales hay más dependientes que en nuestro caso. En nuestro caso hay un poco más de profesionales independientes. ¿Y cómo piensan los ingenieros? ¿Son de izquierda? ¿No? Como algunos de ustedes han sido cuando estaban en la universidad, ¿no es cierto? Fíjense, no profesionales. Vamos a ver, decir, ¿qué piensan sobre las mujeres, por ejemplo, sobre si crear una empresa, si creen sobre la inversión privada o la inversión extranjera? Como siempre, los ingenieros es la línea azul, la de la derecha, ¿ya? La mujer debe quedarse en casa y no salir a trabajar. Fíjense, es menos que los profesionales, que el resto de profesionales. O sea, los otros profesionales son más machistas que los. El ingeniero no es tan machista como dirías. 37% dicen, no, la mujer debe quedarse a trabajar. 2/3 se quedan. Está bien. Desean crear su empresa, tienen sentimiento emprendedor. Desean crearla mucho más que el resto de las profesiones y que el total de la sociedad. 67%. O sea, hay un sentimiento emprendedor importante en sus asociados, en los miembros de su colegio. Y hay que ayudar a la inversión privada o no, la inversión privada es explotadora. Los ingenieros en promedio están más a favor de la inversión privada que el resto de las profesiones y que el promedio de la sociedad. Y también en promedio más a favor de las inversiones extranjeras que el resto de las profesiones. Hay un pensamiento económico bastante liberal, bastante más de lo que uno puede decir. No quiere decir, tienen 1/3 que está en contra de la inversión extranjera, ¿no es cierto? Tienen 30% que dicen no a la inversión privada, pero es posible que haya más ruido de ellos, mientras que la mayoría es bastante más conservadora que lo que uno piensa. Y políticamente, ¿cómo piensan? ¿Piensa que la política es buena para el país? ¿Prefiere que las autoridades tengan dinero o más bien que sean pobres? ¿Prefiere autoridades hombres o prefiere autoridades mujeres? ¿Y prefiere autoridades de partidos independientes o no? Primero, piensa un poquito más. Nadie en el Perú piensa que la política es buena para el país, ¿eh? Pero los ingenieros sí, 25%, un poquito más que el resto, solo un poquito más que el resto. ¿Qué quiero? ¿Autoridades que sean pobres o que autoridades que tengan plata? El ingeniero dice, no, la autoridad debe tener su dinero. Yo no quiero, porque probablemente pensará, o sea, si no tienen plata, es posible que la quieran hacer ahí en el... ¿Y es machista o no? Quisiera un presidente hombre o un presidente mujer ya para el momento. Es más machista, prefiero que sea hombre. Los otros dicen, no, me es indistinto. Pero los ingenieros, claro, si son 80% hombres, ustedes solo 20% mujeres, es normal que quieran una autoridad hombre, ¿no? Y prefiere autoridades políticas, autoridades independientes, no, eso no hay diferencia con el resto del país. Tienen su propia forma de pensar sobre diversas cosas. Por ejemplo, planean estudiar, mientras que en las otras profesiones el 20% planea estudiar, en los ingenieros el 25%. O sea, sus asociados están buscando prepararse y capacitarse más que el promedio.
5 puntos más que el promedio es bastante. Y, claro, por supuesto, no prefieren carreras cortas. Yo prefiero estudiar, o que mis hijos, etcétera, estudien carreras largas. No les gustan tanto las carreras técnicas. Perdón. Sin embargo, oye, usted compra CD piratas, libros piratas, ahí sí, también ganan, ¿no es cierto? Y programas de ingeniería piratas también, ¿no? Seguramente, ¿no? ¿Y están a favor del sexo prematrimonial? Sí, dicen los ingenieros, un poco más que el resto. Pero una cosa bien importante ahora, fíjense, señor ingeniero, pues estamos hablando de sus colegiados, de sus adscritos. ¿Cómo se sienten ellos? Señor, usted con respecto a sus papás, ¿cree que está en una mejor posición social, igual o peor? ¿Ya? A sus papás cuando usted tenía su edad, ¿usted está mejor, igual o peor? El 60% de los ingenieros dice, señor, yo estoy mejor que mis padres a esta misma edad. El 33% dice, yo estoy igual, y un 7% dice, yo estoy peor. Pero hay un sentimiento de progreso entre sus gentes, entre los asociados o los colegiados, hay un sentimiento de progreso. La profesión siente que está mejor que antes, que su generación anterior. Y eso es muy importante porque eso significa que tenemos posibilidades de avanzar mucho más. Sentimos ese progreso y ese progreso nos hace avanzar más. Perdón. Sí. Perdón, discúlpenme ustedes, no, me equivoqué todavía. Esa es la población, 58%. El ingeniero, 70%. O sea, más alto que la población. 70% de los ingenieros sienten que están mejor que sus padres. Y se sienten en general mejor que otras profesiones. ¿Cómo está de salud? Bien de salud, los ingenieros están mejor de salud que el promedio. Dicen que están mejor de salud. Y afectivamente, ¿cómo está el corazón? Los ingenieros también. Y laboralmente, también. Y económicamente, igual. Seguramente no estamos bien, pero sí estamos mejor que el resto. Y esto es algo que ustedes tienen que tenerlo en cuenta para conociendo a sus asociados. En fin, ¿cómo son los ingenieros del Perú? Primero, en promedio son hombres de mediana edad, de familia migrante, somos migrantes, con ingresos superiores al promedio, con pensamiento económico liberal, con deseo de progresar y con un sentimiento de mejora y de logro social. Yo no sé si eso es lo que ustedes pensaban de cómo eran sus asociados. A mí me sorprende muy positivamente lo que yo he visto. Ahora, ¿qué necesitan? Ya tienen eso. ¿Qué cosa es lo que necesitan los ingenieros? Termino con esto. Fíjense, cuando hay una pirámide, la pirámide de Maslow, de necesidades de Maslow, la base es fisiológica. Cuando hay mucha gente pobre, lo que quieren es, yo quiero que me den de comer, quiero que el pollo esté barato, que el trabajo, etc. ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad peruana ahora que ya no es pobre? ¿No es cierto? Donde la mayoría ya tenemos un rombo un poquito más alto. ¿Qué cosa es lo primero que piden las encuestas la gente? Seguridad. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la mayoría ya está en ese nivel. Pero ¿cuál es la situación de los ingenieros? Que ya han pasado eso y que están en un rombo más amplio. Lo que necesitan los ingenieros es ahora satisfacer necesidades sociales. Necesitan respeto, necesitan sentimiento de legitimidad dentro de la sociedad, necesitan estatus, necesitan que se reconozca todo ese crecimiento que ellos han tenido, que lo sienten que han tenido, pero que no necesariamente la sociedad se los está reconociendo. Entonces,
Entonces, si yo tuviera, y me permiten, me disculpan, un consejo que darles, creo que hay un trabajo por hacer mucho en este tema de dar reconocimiento social a la profesión y a los ingenieros. O sea, hacer que la profesión de ingeniero sea lo que fue también y sigue siendo, pero en su tiempo era realmente un logro inalcanzable para la mayoría. Bueno, hoy debería seguir teniendo ese estatus de haber logrado cosas y de haber hecho aquello que me hace reconocer en la sociedad como una persona útil e importante. Les deseo mucha suerte en eso y les agradezco por su atención.